Federación Nacional de Empresarios de Ocio Nocturno. Tito, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ha habido mucho lío, hay cierta disputa, cierta controversia entre lo que propone Sanidad finalmente, incluso hay diferencias territoriales, ¿no? Hay diferentes posturas entre las comunidades. Si te parece, te dejo que seas tú quien haga la recapitulación. ¿Cómo está el debate? Y ahora ya, si quieres, bueno, pues vamos viendo un poco cuáles son las horas, cuáles son las condiciones. Cuéntame un poco cómo ha quedado finalmente el tema. Bien, yo te puedo transmitir que el sector está en su mayoría decepcionado por cómo la ministra de Sanidad intervino en esta semana en el Consejo Interterritorial de Salud Pública, porque todas las medidas que nos trasladó resulta que en ninguna de ellas fue consultada con el sector. Bien, pues este es el principio del mal. Y además en nuestro sector empieza a ser una costumbre por parte del gobierno, ¿no? Cuando no consultas con los técnicos del sector, con los empresarios del sector, con los autónomos del sector, pues al final te equivocas. Y en este caso, cuando te equivocas, estás jugando con el pan, con el negocio del autónomo, del trabajador y de los equipos profesionales, ¿no? Pues como te decía, una gran decepción, lo que nos muestra, por ejemplo, que no ha tenido en cuenta la temporalidad de los negocios, es decir, no es lo mismo una sala en Baleares que en Canarias, que en Andalucía, que por su temporalidad está ahora inminente la temporada de verano y necesita abrir con más aforo y menos restricciones, eso sí, con todas las medidas de seguridad necesarias, de salud pública, que unas salas que están en autonomías en la parte central de España, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Badajoz, Extremadura, Madrid, que están terminando su temporada, ¿no?, de invierno y por lo tanto necesitan otra serie de estudios y de posibilidades. Pero no solamente eso, también te puedo trasladar que eso es un gran error por parte del Ministerio de Sanidad, pero los empresarios están muy temerosos y se les ha generado mucha ansiedad porque no saben cuándo van a abrir y ya llevan pues 15 meses, 1 año y 3 meses cerrados, facturación cero. Es el sector que más ha sufrido económicamente la crisis del coronavirus, con diferencia de otros sectores también en el turismo, porque es el que más lo ha sufrido. Pero, por ejemplo, como te decía, aparte de la temporalidad, no he tenido en cuenta que si nos obliga a abrir con un tipo de restricciones que realmente no son rentables para el empresario, para el autónomo, y no son rentables porque no generan los ingresos necesarios y suficientes como para pagar el alquiler, o al equipo profesional que saques de los ERTEs les puedas pagar la nómina, con lo cual nos está poniendo en una situación de grave riesgo. Pero ahí no termina. Bueno, te puedo poner como ejemplo, no lo mismo una sala de música en vivo o de una discoteca que tenga un aforo de 100 personas como otra que tenga un aforo de 4.500, por ejemplo, ¿no? Y todo eso lo tenemos en este país, con lo cual, evidentemente, si le reduces el aforo y el horario a una sala, que es la mayoría de aforo pequeño o mediano, al 50% y con un horario muy rígido hasta las 2 de la mañana, ese hombre, cuando abra, no puede pagar el alquiler. Y si viene de 15 meses cerrado, pues imagínate en qué situación le deja. Bien, pues ahí no termina, sino que, como sabrás, como saben todos los espectadores, nosotros hemos conseguido con mucho esfuerzo y mucho tiempo resoluciones judiciales mediante la cláusula rebus, que viene a decir que si por culpa de la administración te tienen cerrado la actividad, no puedes trabajar, no estás obligado a pagar tu renta mensual. Bien, hay un porcentaje muy elevado, miles de salas de empresarios autónomos, de bares de copas en este país que están bajo ese paraguas. Si ahora la ministra lo que hace es decir, oiga, ya pueden abrir y encima no es rentable, pues ese paraguas no está, muchas empresas van a desaparecer y te voy a dar un dato. A nivel nacional, más o menos son unas 29.000 establecimientos, empresas relacionadas con el ocio nocturno. 5.000 de ellas ya nunca más van a volver a abrir. Sus trabajadores no van a poder trabajar. Y con la situación que nos ha adelantado la ministra esta semana y que entrará en vigor, entiendo, el domingo o el lunes, pues evidentemente van a cerrar muchos más y se van a perder muchos más puestos de trabajo.
Bueno, para entender un poquito más lo que nos acabas de comentar, ahí tendríamos que mirar, bueno, finalmente qué es lo que se propone, ¿no? ¿Cuáles son los horarios permitidos? Ahí con el tema de la rentabilidad, junto con los horarios y los aforos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cosas como, bueno, pues para un empresario que tenga un bar de copas, ¿no? O que tenga un bar de música en directo, si no se distingue de alguna manera de, por ejemplo, una hostelería o una restauración normal, bueno, pues no va a conseguir, ¿no? esa clientela que consigue que su negocio sea rentable, ¿no? ¿Cómo queda finalmente repartido ese tema de los horarios y del aforo? Bueno, exactamente la ministra nos vino a decir que según el nivel de contagio, como sabes, pues pasas nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues lo que viene a establecer es que la hostelería tradicional, que nosotros nos diferenciamos muy mucho la hostelería tradicional de la nuestra porque no tenemos nada que ver, la hostelería tradicional podrá abrir con un horario hasta la 1 de la mañana y el ocio nocturno hasta las 2. Ese es otro inconveniente que realmente tenemos, es decir, vemos muy difícil en el mercado actual y tal como está, que un señor esté cenando con sus amigos o sus amigas o sus matrimonios en un restaurante tradicional, esté tomándose su café con su copa de vino y se levante a las 12:30 para desplazarse a una sala de fiestas, a una sala de música en vivo, para estar hasta las 2 de la mañana, ¿no? Con lo cual, ese margen que tenemos es tan estrecho que a nosotros nos complica mucho la actividad. Bueno, yo creo que es una falta de comunicación con el sector por parte del Ministerio de Sanidad, que, como te repito, este gobierno ya se ha acostumbrado, no en mi sector, sino otros muchos, a legislar sin reunirse previamente con los sectores. Bueno, también, ¿cómo queda finalmente el aforo al 50%? ¿Cómo se va a repartir? Bueno, pues cuando estemos en un nivel de contagio, que es el más favorable, de menos de 25 contagiados por cada 100.000 habitantes, que es la mejor opción, las comunidades autónomas podrán decidir, ellas, en un margen, hasta un aforo de 50% en el interior de las salas de fiesta, discotecas y similares, y con un horario hasta las 2 de la mañana. Y en casos excepcionales se podrá prolongar hasta las 3. Bien, pues estas son las medidas. Es imposible. Hablo con empresarios que están empezando la temporada en Baleares, en Ibiza, en Canarias, en Málaga, en San Senso, y lo que te vienen a decir es que con ese horario es imposible generar la actividad y es imposible sacar la totalidad de los trabajadores de los ERTEs. Bueno, aquí hay que diferenciar un matiz. En la costa, las salas de fiesta tienen lo que conocéis todos como los beach clubs, ¿no? Las terrazas, ¿no? Bueno, pues al aire libre ese porcentaje es mayor. Si veis la propuesta de la ministra, ahí sube hasta un 75%. Y luego la hostelería tradicional, que lo sabéis también, pues también se queja de exactamente lo mismo, ¿no? Que las restricciones de horario y de aforo en distintas comunidades autónomas conllevan que tienen que cerrar. De hecho, Madrid tendría que cerrar con el nivel de contagios que tiene hoy en día. Tendría que cerrar la hostelería, dentro, en el interior y fuera en las terrazas. Claro, eso te iba a preguntar porque, bueno, hacías bien en apuntar sobre todo al principio esa diferencia que hay entre, bueno, pues no es lo mismo la temporada turística que comienza ahora posiblemente en Islas Baleares que, bueno, pues Madrid, que ya, bueno, pues ha tenido más meses de recorrido, ¿no? ¿Cuál es el margen que tienen las comunidades autónomas, ¿no?, para poder adaptarse a esta normativa, o va a tener que ser igual para todos? Bueno, según la ministra, es de obligado cumplimiento, con lo cual las 17 comunidades autónomas se tienen que adaptar sí o sí. Como sabes, y es noticia en todos los medios de comunicación, hay una gran parte de comunidades autónomas que han dicho que van a seguir su propia hoja de ruta, no solamente con la hostelería tradicional, sino también con el ocio nocturno, y en esa disputa estamos. Imagino que serán los juzgados los que resuelvan al final si el que tiene la razón es el Ministerio de Sanidad o el que tiene la razón son las comunidades autónomas. Mencionabas antes esas 5.000 empresas que ya no van a abrir. Dentro del balance, dentro de las cifras, no sé si nos puedes dar un poco más de datos o sí, bueno, un poco más de análisis de cuál ha sido el impacto en el sector, ¿no?, para que nos hagamos una idea, bueno, pues de lo fundamental, ¿no?, porque al final no estamos hablando solo de un bar de copas que te puede gustar o no ir, estamos hablando de una empresaria, de un autónomo, de una familia, ¿no? Entonces, sí, ¿cuál sería el impacto, ¿no?, la radiografía más de un año después? Bueno, pues lo que te tengo que trasladar son noticias gravísimas, ¿no? El sector está en una extrema necesidad de ayudas y además de forma urgente.
Aparte de las 5.000 salas que han cerrado a nivel nacional, te puedo decir que el sector está conformado por 360.000 puestos de trabajo directos, más 40.000 autónomos que proceden del mundo de la música y de las artes escénicas. Del mundo de la música, la mayoría de los autónomos pues son saxofonistas, guitarristas, trompetistas, percusionistas, etcétera, y del mundo de las artes escénicas, pues como compañeros de aquí de plató, pues iluminación, sonido, técnicos de vídeo, diseño gráfico, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un abanico muy amplio, ¿no? Pues de todos ellos, de los 400.000 puestos de trabajo, de esas 400.000 familias, pues después de 1 año y 3 meses, pues muchas de ellas han tenido que volver a su lugar de origen por no tener trabajo, y muchos jóvenes, que también es una parte muy importante de los equipos profesionales nuestros, pues han tenido que dejar o bien sus estudios de solfeo, o han tenido que dejar sus estudios de un máster que estaba haciendo económicas y se estaba poniendo copas o realizando música en nuestras salas, y lo ha tenido que dejar porque no tiene los ingresos necesarios, ¿no? Bueno, pues eso es un drama para todo el sector, ¿no? Nosotros hemos vivido, como en distintos lugares del país, los autónomos han ido a acompañar a trabajadores unos a otros a recoger en las colas del hambre martes y jueves alimentos para la familia, ¿no? Con lo cual te traslado que evidentemente todos los puestos de trabajo son importantes, ¿no? Esto no se puede legislar para unos cuantos. El ocio nocturno es además una enseña muy importante como imagen de marca para el país y para todas las comunidades autónomas, ¿no? Es un sector maduro, un sector serio, y es un drama lo que está sufriendo ahora mismo. ¿Alguna última cuestión, ¿no? Porque nos quedamos sin tiempo, Tito, pero dentro de las peticiones nos has dicho ya un poco por dónde crees que deberían adaptarse, ¿no? Estas medidas. ¿Alguna petición más que estéis poniendo encima de la mesa, ¿no? Para ayudar a una reapertura más segura y sobre todo, bueno, pues que permita alcanzar esa rentabilidad y que los negocios se pongan en marcha de manera real, ¿no? ¿Alguna medida más que nos hayamos dejado y que quieras destacar? Pues sí, muy breve. Primero, que la desescalada sea opcional para el empresario, para el autónomo. Es decir, que decida el empresario cuándo y cómo debe abrir para ese equilibrio del que te hablaba antes de ingresos pueda poder por lo menos pagar al equipo profesional y los alquileres. Y segundo, las ayudas que no han llegado nunca al sector, aquellos famosos 7.000 millones que eran para el turismo, pues esas ayudas no han llegado absolutamente para nadie y nos tememos que el año que viene no van a llegar. Y si llegan alguna vez van a ser muy tarde. Entonces, tanto la Administración Central como las consejerías de Economía de todas las comunidades autónomas, pues el mensaje y desde aquí la voz de la solicitud de ayudas directas para un sector que está gravemente perjudicado. Bueno, pues la petición desde el sector del ocio nocturno. Tito Pajares, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Raquel. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de uno de los sectores afectados.